Es un gozo volverles a saludar, queridos hermanos, amigos en Cristo, en un nuevo capítulo de nuestra historia. Hoy estamos en este programa con el hermano Pablo Villota, un amante de la historia, también de los evangélicos en Chile, y además licenciado en teología. Hermano Pablo, es una bendición que esté con nosotros compartiendo el capítulo de hoy, así que, ¿algún saludo inicial? Sí, muchas gracias nuevamente por estar en este tan interesante programa, nuestra historia que nos resalta lo que somos. Los evangélicos tenemos que comprender y conocer, no quedarnos con lo que alguna vez escuchamos. Tenemos que indagar más de nuestra formación, de nuestra identidad. Así que muy agradecido de estar nuevamente junto a usted. Bueno, hoy día un capítulo muy especial porque estaremos hablando de la llegada de lo que se llaman las iglesias históricas. Las iglesias históricas es un apelativo que se le da a las iglesias que vienen de la Reforma. Por lo tanto, estaremos hablando de la iglesia anglicana, de los luteranos, de los presbiterianos, y al final también incorporaremos a los metodistas, que si bien no son una iglesia que venga de la Reforma directamente, pero son hijos de los anglicanos y por lo tanto a través de los anglicanos también se transforman en una iglesia histórica. Entonces, ¿qué le parece para comenzar el día de hoy? Comenzaremos hablando de los luteranos, porque realmente depende del episodio que uno considere. Podríamos decir que es la iglesia más antigua que llegó a Chile, pero como habíamos hablado con otro invitado en un programa anterior de los inmigrantes llegados a Chile, muchos de ellos tenían su fe y estaban asociadas con alguna de estas tres iglesias iniciales que estaremos hablando. Yo quiero partir hoy día conversando acerca de los luteranos. Acá en Chile estamos hablando acerca del 1850, en realidad un poquito antes, en 1845, el gobierno de turno nombró un ministro de colonización del sur de Chile, que se llama Vicente Pérez Rosales. Él escribió un libro que se llama Recuerdos del Pasado y en ese libro escribe su experiencia como ministro de colonización de Chile en la zona, diríamos que iba al sur del río Cautín, ¿ya? Y mayormente el trabajo que se realiza con un emisario que manda el gobierno de Chile a Europa a buscar colonos para la parte sur de Chile, que iría desde Valdivia hasta el sur, que en ese tiempo era todo selvático, ya una selva prácticamente impenetrable y que el gobierno no conocía al interior, solamente por la orilla del mar. Entonces Bruno Felipe va a Europa, no le va muy bien, solamente en Alemania tiene buena aceptación, y ahí consigue colonos que llegan a Chile en 1845, el primer barco de colonos alemanes arriba, y el gobierno le asigna un territorio en lo que hoy día se llama la isla Tej. En ese lugar, ellos cuando vienen le hacen algunos reparos al ministro, en este caso a Vicente Pérez Rosales. Por ejemplo, que había una constitución que ya regía en Chile, que era la de 1833, y que le prohibía a los extranjeros desarrollar su fe. Entonces ellos le dicen, pero ¿cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra fe si no es católica, es luterana? Entonces es increíble porque el mismo Vicente Pérez Rosales les dice, oiga, ustedes van a estar tan lejos de la capital que nadie los va a supervisar, así que no se preocupen, hagan todo lo que ustedes tienen que hacer con respecto a su fe luterana. Entonces ahí se empieza a plasmar la llegada de los luteranos a Chile, que también habían alemanes en los puertos, mayormente en Valparaíso, pero desde Valdivia al sur la presencia alemana se nota hasta nuestros días. Sí. ¿Algo que nos pueda complementar de los hermanos luteranos? Yo creo que todos los que hemos ido a ese hermoso lugar que es el sur de Chile, no nos imaginamos que la zona de Yanquihue, Puerto Montt, justamente fue colonizado por esta familia de Alemania, que se encontraron con un choque cultural. Si bien habían facilidades para que se instalara Vicente Pérez Rosales, los hermanos Filippi hicieron muchas gestiones justamente para la instalación del crecimiento, que ese era lo que buscaba el Estado, el crecimiento de esta zona tan al extremo del país, de lo que se conocía. Pero fue altamente difícil, tema cultural, una lengua distinta, las condiciones, si bien en Europa, en Alemania, quizás no eran a lo mejor tan diferentes, pero sin duda costó, y aún así hay algunos escritos en la historia
que le pusieron algunos curas ahí de entre medio. Entonces habían choques no solamente en el aspecto cultural, sino también en lo doctrinal. Pero uno reconoce que el auge de toda esa zona es producto de nuestros hermanos en la fe luterana, que se esforzaron, y hoy día uno todavía puede observar hermosas construcciones que datan de muchos años, de muchas décadas, y es producto de ese trabajo tan sólido que tienen la gente de fe luterana. Bueno, y parece que eran muy trabajadores, ¿eh? Porque la belleza queda demostrada en la construcción de las casas y de toda la infraestructura de las ciudades, esas que llegan a ser de las más hermosas que tiene Chile. Valdivia, Osorno y todos sus alrededores. Frutillar está llena de la huella de los alemanes, ¿eh? A mí una de las cosas que me encantó, porque yo dándome una vuelta por Chile, por esa zona tan lluviosa, uno podría decir con un poco de frío, ¿no? Además, cómo vienen personas y que se instalan en ese lugar. Entonces Vicente Pérez Rosales dice que los alemanes se adaptaron bastante bien en una tierra donde de 365 días, 366 llovía, dice él en su libro, ¿eh? Ahora, yo estaba en Alemania, por la gracia del Señor, y en Alemania de cada 3 días llueve 2. Entonces uno ahí entiende cómo para ellos no era problema el que fuera un clima lluvioso. Se pudieron adaptar. Se adaptaron rápidamente, por lo menos en lo climático, hicieron esas hermosas construcciones que hasta el día de hoy perduran, y para qué decir la cocina con los kuchen, los strudel y todo lo demás. Pero dentro de las construcciones, y como ellos tenían permiso del gobierno para que tomaran ciertas licencias, ellos construyeron lo que ellos mismos dicen que es el templo más antiguo que hay en Chile, aunque legalmente no podía ser porque había una prohibición que no podían hacerlo. Entonces más o menos cerca del 1850, 1852 construyen un templo provisorio en la Plaza de Osorno, que hoy día sí está vigente, ya mucho más elaborado que el inicial, pero ellos estiman, los mismos luteranos, que construyeron el templo más antiguo de Chile, inclusive antes que se diera permiso. Lo que pasa es que cuando se dio permiso pusieron el letrero afuera. Porque aquí es donde tenemos que comentar que también ellos habían llegado a Valdivia, y en Valdivia también tienen un hermoso templo y muy centrales en las dos ciudades estas, en Osorno y en Valdivia. Sus templos son muy centrales, muy cerca de la plaza, cada uno de ellos en la plaza principal de la ciudad. Pero en 1865, de ahí vamos a seguir hablando de las otras iglesias, se hace una interpretación de la Constitución que había en 1833, donde no se permitía ejercer ningún otro tipo de religión que no fuera la católica, apostólica y romana. Pero los asesores, en este caso de los que buscan modificar la ley y hacer valer sus derechos para ejercer también sus derechos de expresar su religión, la que ellos tenían, que traían de sus propios países, se aprovecharon de que decía que la religión pública, el ejercicio público de la religión es solo la católica, apostólica y romana. Pero no decía nada de lo privado. De lo privado. Entonces ellos usaron ese argumento como para decir, bueno, autorícennos por lo menos para hacerlo privadamente. Entonces, finalmente en 1865 se les autorizó en Chile, se hizo una modificación y donde se dio una interpretación de la Constitución donde le permitieron dos cosas. Por un lado, hacer sus templos y por otro lado, establecer escuelas. Con ambas normas, entonces ellos empiezan y ya logran desarrollar abiertamente un culto en una iglesia, pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, tenía siempre un inspector que miraba que no estuvieran haciendo proselitismo público, sino que llegaran calladitos y entraran, y las iglesias no tenían su entrada por la parte principal como hoy día existe en muchos lugares, sino que casi siempre era por el costado o por la parte de atrás, ¿ya? ¿Y alguna otra novedades al respecto? Sí, no hay que olvidar que las fachadas de los templos, como los conocemos actualmente, que son vistosos, de hermosa arquitectura, estaban tapados. Tenían latones, tenían madera, como usted dice, entraban por un costado, era increíble. O sea, se podía ejercer el principio del culto, pero de manera muy subterránea. Así que en Valparaíso posteriormente también se levantó un templo luterano, que ícono ahí. Yo creo que en algún minuto todos nos hemos sacado una fotografía, una postal con un hermoso torreón. Así, vale la pena ir un día domingo. Están los cultos en alemán
y también en español. Claro. Entonces ese es un hito que hay que visitar porque está vigente hasta el día de hoy la iglesia luterana de Valparaíso y que efectivamente está muy cerca de otra que vamos a hablar enseguida, Así es. que tiene que ver con los hermanos anglicanos. Para dejar a los hermanos luteranos de lado y seguir con los anglicanos, hay algo que hasta el día de hoy le ha costado bastante a ellos, que es penetrar, por así decirlo, en la sociedad chilena. Porque como la ley no les permitía hacerlo, solamente tenían que hacer sus cultos en alemán, entonces casi siempre fue un grupo cerrado y después que ya vino la Constitución de 1925 que separó la iglesia del Estado, entonces no han tenido mucha influencia en el resto de la sociedad, aunque hoy día hay iglesias luteranas en varias otras ciudades del país, ¿ya? Así que dicho esto, pasamos a la siguiente. La siguiente que quiero que comentemos, hermano Pablo, es la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, más o menos en la misma época, había un marinero que quería evangelizar a los indígenas chilenos de la Patagonia, llamado Alan Gardiner. Entonces él murió en un accidente que hubo en el extremo sur, más bien provocado, no por él, sino porque lo dejaron en un lugar y no le llegaron con el auxilio a tiempo y murieron de hambre. Entonces el testimonio fue recogido y llevado a Inglaterra, y en Inglaterra se formó la Sociedad Misionera Anglicana para venir a evangelizar a los indígenas chilenos, ¿ya? Entonces de ahí vino una especie de formalismo de los anglicanos que ya individualmente estaban en Valparaíso con los inmigrantes, pero no todavía en una iglesia. Ahora, un hijo de Alan Gardiner, del misionero que murió en ese accidente del barco que no fue atendido oportunamente en el sur de Chile, llegó a ser pastor, porque aquí también ocurre otro fenómeno, que se descubren las minas del carbón en Chile, mayormente en Lota y sus alrededores. Por toda esa orilla está lleno de minas del carbón, hasta Curanilahue para el sur. Y en aquel lugar los chilenos no sabían trabajar las minas y traen más o menos entre 5.000 a 7.000 mineros ingleses para que ellos se posesionen en ese lugar. Y uno de los hijos de Alan Gardiner llegó a ser pastor de una comunidad anglicana que se levantó en el sector. Entonces los anglicanos, dicen ellos en su también registro, que tienen la iglesia evangélica más antigua de Chile. Ahora, ya dijimos, entran en controversia con los hermanos luteranos. Los luteranos la tienen más antigua porque ellos la habían hecho, porque nadie los supervisaba. En el caso de los anglicanos la habían hecho también medio camuflado, y en 1865, cuando dijimos que ya se permitía, entonces pudieron realmente empezarla a usar formalmente, que se llama la iglesia, en honor no a usted, sino que al escritor bíblico, la iglesia de San Pablo, también muy cerca de la iglesia luterana, ahí en Valparaíso. A ver qué nos puede aportar, porque sé que usted también la ha visitado, esa iglesia. Es maravilloso. Sí, vale la pena conocer nuestra historia. Sí, realmente recordar, como lo ha dicho usted, los orígenes, o sea, esos primeros colonos luteranos que fallecieron en el puerto de hambre, que padecieron mucho por las condiciones extremas del sur, en el trato también con los yamanes, los onas de Magallanes, y luego en su trabajo en la Araucanía. Pero algo más alegre para que podamos compartirle es que este templo, que está ahí en un cerro que es muy emblemático, muy visitado por los turistas, tiene uno de los instrumentos de los órganos más antiguos que existen en el país. Y escucharlo también está abierto al público. Así, por eso de repente desconocemos esta riqueza que tenemos en nuestros templos evangélicos a lo largo del país. Y en particular acá en Valparaíso se da la posibilidad de escuchar conciertos, de escuchar la liturgia en inglés, y también de escuchar cómo esos tremendos órganos que los trajeron desde Europa han podido hasta el día de hoy endulzar no solamente nuestros oídos, sino también nuestro espíritu. Así que es un legado amplio el que nos han dejado nuestros hermanos anglicanos también en Chile. Es un monumento nacional ese templo. Investigando el templo, finalmente después
en cuanto a la congregación y los cultos habituales, se trasladó a Viña del Mar. Y por lo tanto el de Valparaíso, que sigue en pie, que es un monumento nacional, que está muy bien mantenido, pero hoy día funciona una especie de museo, por así decirlo, porque ya no hay cultos formales, ¿ya? Y ciertos eventos que se programan, y si alguien quiere visitarlo, hay que tratar de conectarse con la iglesia anglicana por internet. Están los teléfonos, están los contactos, para que ellos le abran el templo cuando uno quiera visitarlo. Pero realmente es algo muy, muy hermoso, y que efectivamente ha tenido también la visita del rey, del rey de Inglaterra, y que ha estado también en más de alguna ocasión en ese templo, y que ellos tienen registrado con una placa el lugar. Yo en algún momento hasta me senté en el mismo asiento donde se sentó el rey, en ese templo anglicano que se llama San Pablo, ¿ya? O San Paul, porque está en inglés el nombre. Pero es un lugar muy, muy lindo, ¿eh? Ahora pasemos a los hermanos presbiterianos. Habíamos estado hablando en un capítulo anterior de David Trumbull. En realidad David Trumbull le toca justamente comulgar con los inmigrantes que necesitaban desarrollar su fe. Él había llegado como un ministro de congregacionalista, pero después cuando le quitan, diríamos, el salario, pero no porque estuvieran enojados con él, sino porque no era motivo de poder estar acá en Chile, porque no lo consideraban necesario y suficiente. Entonces el auspicio ya no se lo dan, pero Dios permite que ahí justamente gente anglicana en algún sentido lo respalde, o presbiteriano, y por lo tanto él ahora obtiene el respaldo de la iglesia presbiteriana, y conforman ellos, antes de hablar los presbiterianos, con David Trumbull, la unión de iglesias evangélicas de la época, que como eran en Valparaíso, el puerto principal, hablando en inglés, entonces le ponen la Union Church, ya que sería el lenguaje en inglés, y juntadas estas tres iglesias, anglicana, luterana y presbiteriana, van al gobierno a pedir sus derechos, ¿ya? Pero ellos conforman la Union Church, y se levanta también un templo que después pasa a manos de los presbiterianos, donde David Trumbull era pastor, y esa iglesia está también en pie hasta el día de hoy en la calle Condell, en Valparaíso, que también los que pueden visitar, o sea, Valparaíso es un imperdible, ¿o no? No, de todas para maneras. Todos nosotros. Es que Valparaíso fue el lugar mercantil económico más importante en el siglo XIX. Los barcos venían de Estados Unidos, los que lograban venir de Europa, todos paraban ahí en el principal puerto de Chile. Entonces justamente se daba que todos estos inmigrantes norteamericanos, ingleses, luteranos, llegaban, hacían su fortuna en la ciudad puerto, y necesitaban congregarse. Entonces la iglesia presbiteriana se organizó en cuanto a esta figura de la Union Church, que bien, usted lo dijo, está en Avenida Condell, es un hermoso templo, tiene hasta algunas cositas media góticas, también tiene un órgano maravilloso. Uno retrocede en el tiempo, mi pastor Manuel, las bancas, no estamos acostumbrados quizás a nuestros cultos que son más alegres, pero sin duda tiene un valor no solamente histórico, sino tiene un valor de fe, porque lograron, sobre todo la oposición que existía en la época, pudieron levantar esos tremendos templos, y a la vista de todo. O sea, realmente es admirable lo que podemos todavía tener como patrimonio cultural evangélico. Bueno, y ahí es donde estas tres iglesias generalmente hicieron lo que se llama el trasplante de las iglesias de ultramar, ¿ya? O sea, como se hacía iglesia en Europa o en los Estados Unidos, que se había independizado mucho antes que Chile. Entonces, de la misma manera se empieza a, en algún sentido, a construir los templos y a hacer las liturgias internas. Entonces, por ahí, ya más en la época del oeste, en las películas de pistoleros que a veces veíamos los que somos de las generaciones más adultas, existía en la iglesia la banca familiar, ¿ya? Donde en una banca se sentaba toda la familia, como todos tenían mínimo 5 hijos, o en 2. Entonces, las familias más numerosas, dos filas, 2 bancas eran exclusivamente para la familia. Algunas más antiguas tenían un cerrojo con el que cerraban, ¿eh? Ya para que no salieran, por el respeto de estar todo el culto dentro de
de la reunión. Parece que sería una buena medida en el día de hoy volver a las bancas familiares, porque hay algunos que entran y salen del culto, ¿ya? Pero ese es un dato muy, muy anecdótico, ¿eh? Otra cosa que resulta interesante de mirar de las iglesias estas que se instalan en Chile, justamente es que ellos, a pesar de todas las dificultades que le brindaba la nación a la que ellos habían venido a ser patria, a instalar su empresa, muchos de ellos, a hacer vida, lo bueno es que Dios les permitió justamente que, a pesar de la oposición, logran hacer los cultos con todas las complicaciones que eso significaba. Pero a nosotros nos han legado justamente esos hermosos templos, que, entre paréntesis, lo que le quería decir, a veces los santiaguinos pensamos que todo ha ocurrido en Santiago, No. pero al momento hemos visto, los inmigrantes, la mayoría llegó a los puertos, mayormente a Valparaíso. Las iglesias históricas no comenzaron en Santiago, comenzaron todas en Valparaíso en el sur de Chile. Está derribando mitos, Pastor Manuel. Claro, porque la gente tiene que conocer, o sea, por supuesto. Si hablamos de iglesias antiguas en Chile, las más antiguas están en Osorno, están en Valdivia, están en Valparaíso. ¿Y en Santiago cuándo? Entonces ahí tenemos que ir mirando, porque las mismas, estas denominaciones después se instalaron en Santiago. Tenemos iglesia presbiteriana antigua en Santiago, en la calle Santo Domingo, pero antes que esa estaba la de Valparaíso, la de calle Condel, que más o menos de 1868, o sea, 2 o 3 años después de promulgar esta modificación de la Constitución, que es muy bonita, pero cuando uno pasa por la calle Condel se da en forma inmediata que es de otra época, porque sí, al lado está lleno de edificios modernos, está por ahí casi al lado pegado la municipalidad de Valparaíso, y de repente uno se encuentra con una casona antigua con palmeras afuera y que tiene una placa que dice que es de la iglesia presbiteriana y además dice el año en que se hizo. Entonces es bien atractivo para visitarla. Y si después suben el cerro, van a encontrar la iglesia luterana, la iglesia anglicana. Y lo concreto es que al lado de la presbiteriana, o sea, a la vuelta, subiendo arriba, está el colegio el colegio David Trumbull, ¿ya? Que también estuvimos hablando de eso en un capítulo anterior. Pero quiero que lleguemos a los metodistas. Bien, me parece. A ver si nos cuenta cuándo llegaron los metodistas a Chile. Es muy interesante, sobre todo para uno que es de origen metodista pentecostal, reconoce a la mamá de las iglesias pentecostales, que surge en el anglicanismo con la figura de John y Charles Wesley, y que en nuestro país le debemos mucho a la figura del obispo norteamericano William Taylor. Él tenía una visión, se estaba evangelizando en la India, en lugares muy apartados, pero en su recorrido que hizo por las costas de Sudamérica se dio cuenta que era necesario acá en el Cono Sur. Y visitando Perú, Chile, creó un sistema de autosostén, de autofinanciamiento, en las cuales iba a evangelizar, pero para que esos misioneros pudieran subsistir, iban también a crear colegios, centros de educación, a modo de poder cumplir ambas funciones. Entonces le debemos mucho en la historia también evangélica a esta visión del obispo William Taylor, quien trajo estas novedades, las llevó a Norteamérica, captó la atención de muchos misioneros, de muchos estudiantes de teología, quienes se atrevieron. Chile no aparecía ni en los mapas, pero le dijeron que en los últimos confines de la tierra había que evangelizar. Y así tenemos un listado de honorables hombres y mujeres, incluso dentro de las damas, muchas de ellas solteras. Hay una investigación de nuestra querida hermana Flores Snow que detalla que un alto porcentaje llegaron solteras, después se casaron en Chile y se atrevieron a ser profesores en condiciones también muy adversas, donde le dijeron ya, instálense en Chile, los vamos a recibir, les vamos a ayudar, y después les cerraron las puertas. Está documentado en las actas de la Iglesia Metodista. Por lo tanto, los inicios, la idea fue maravillosa, pero duró muy poco y solamente algunos casos puntuales pudieron incluso ayudar. El caso del Santiago College permitió que el Concepción College pudiera avanzar y así. Pero hay que reconocer el trabajo de esos primeros hombres y mujeres que se atrevieron a poder venir a lugares donde
nuevamente chocaron con el idioma, donde el clima a muchos de ellos les causó hasta la muerte. Otros estuvieron en servicio un tiempo y posteriormente volvieron a su tierra de origen, y se logró sembrar la semilla de la palabra del Señor primero en las familias acomodadas. En estos colegios iban los hijas o hijos de los presidentes de la República, del Congreso, de los consulados, y más adelante ya con mucho esfuerzo empezaron a llegar los primeros chilenos. Bueno, ahí está lo increíble de William Taylor, cuando él, con una visión de Dios, porque siempre uno mira los recursos, pero él visitó los puertos, en este caso llegó a Valparaíso, también a Iquique, a Coquimbo, y les presentaba a las comunidades de habla inglesa que eran de cultura o anglicana o metodista. Si necesitaban ellos ejercer su fe, necesitaban un templo. Si necesitaban educar a sus hijos, necesitaban un colegio. Decía, yo le mando los profesores, le mando los pastores, pero ustedes los financian. Esa era la idea. Entonces ahí se creó esta estrategia, ¿no? Hacer la iglesia y al lado de la iglesia un colegio. Y lo increíble es que surgieron todos estos que después hoy día son de renombre y no sabemos que tienen su origen evangélico. El Santiago Collins, el Iquique Collins, el Concepción Collins, y en Valparaíso los anglicanos, el Colegio Mackay, que era de una familia anglicana, sí, que después lo hicieron y hoy día está en Viña del Mar. Pero efectivamente esa es nuestra historia que necesitamos nosotros justamente destacar en estas conversaciones, y queremos realmente agradecerle, hermano Pablo, por esta rica conversación. Y no quiero dejar de mencionar también, para que quede el espectro completo, que en 1897, ya antes de finalizar el siglo XIX y comenzar el siglo XX, llega la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que no era de la iglesia histórica porque ellos vienen de los bautistas de Estados Unidos, pero son las iglesias que llegan en el siglo XIX a Chile y que después van a conformar un amplio, diríamos, margen o abanico de iglesias evangélicas en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecerles también a todos nuestros hermanos, amigos que puedan ver este programa. Esperamos haber contribuido un poco con esta conversación para que ustedes conozcan un poco más de nuestra historia. Será hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga.